Narrativas Transmedia, un breve repaso de la historia de la comunicación en Colombia. El periódico y los impresos en Colombia. El papel periódico es considerado el primer periódico que apareció en 1971 en la ciudad de Santa Fe de Colombia. Durante los primeros años del siglo XX, la prensa colombiana se asienta y nace en torno a dos diferentes ideales políticos, liberal y conservador. Por esto, en muchos casos, la política y la prensa estaban estrechamente ligados, ya que en algunos periódicos, como El Tiempo y El Siglo, sus directores fueron presidentes del país. La mayoría de los diarios fueron creados entre los años 1948 y 1957. Entre los periódicos más destacados también podemos hablar de El Tiempo, fundado en 1911 por la familia Santos. Es considerado como uno de los periódicos más influyentes del mundo y catalogado como uno de los 6 mejores diarios de Latinoamérica. También tenemos al Espectador, fundado en 1987 por la familia Cano. Actualmente imprime 4 ediciones diarias, una para Bogotá, otra para la costa y otras para 2 zonas orientales y occidental del país. Y La República, fundado en 1954 por el expresidente Mariano Ospina Pérez. En sus inicios eran los ideales conservadores, pero progresivamente se fueron especializando en información económica, convirtiéndose en un periódico objetivo y serio. Otros periódicos que llaman la atención son El País, encontrado en la ciudad de Cali, Portafolio, Diario Deportivo, El Universal de Cartagena, El Heraldo de Barranquilla, La Patria Manizales, entre muchos más, ubicados en varios puntos del país. La radio. La radiodifusión fue introducida en el país por iniciativa de los radioaficionados, quienes desde 1923 trajeron los primeros receptores transmisores de baja potencia. El presidente Miguel Abadía Méndez inauguró la primera difusora del país, la HJN, más tarde la Radiodifusora Nacional, el 7 de agosto de 1929. A los 4 meses apareció la primera estación privada, el 8 de diciembre de 1929, con un pequeño equipo, y la sigla la identificación HKD, cuyo nombre más tarde sería La Voz Barranquilla. La primera emisora de carácter comercial fue fundada en enero de 1930 con la sigla HKF, Colombian Radio and Electric Corporation, a la cual siguieron otras 5 emisoras comerciales. Esta primera etapa de la radio culminó a finales de 1934, con el establecimiento fuerte de una radio comercial inexperta pero creciente, con modelos importados totalmente desde Estados Unidos y con un gobierno colombiano muy interesado en su comercialización. Entre los años 1935 y 1940, la radiodifusión colombiana se caracteriza por su lanzamiento a escala nacional y consolidación comercial definitiva, y además de tener relaciones profundas con todos los acontecimientos históricos, económicos y políticos del país. Este periodo está caracterizado por un mercado de crecimiento económico debido al surgimiento de la inversión de la industria en medio radial, lo que favorece al mismo tiempo su propia infraestructura de la radiodifusión. En 1945, al mismo tiempo que se trae por primera vez un equipo FM, nacen las cadenas radiales y también nacen las que más tarde serían las emisoras culturales, creadas por diferentes instituciones educativas. La televisión. La televisión fue inaugurada en Colombia el 13 de junio de 1954, durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, quien quedó impresionado por el nuevo invento durante su estadía en la Alemania nazi como agregado militar. La ayuda de técnicos extranjeros, especialmente cubanos, fue fundamental para el arranque de la televisión en Colombia, que se hizo con equipos traídos desde Alemania y Estados Unidos. El 11 de diciembre de 1979 llegaría la televisión en color, aunque en octubre de 1973 se hizo la primera transmisión a color, con tecnología japonesa.
y un programa educativo del Centro Televisión durante un seminario. Y en 1974 se transmitieron en directo y a color la inauguración del primer partido del Mundial de Fútbol de Alemania Federal de las pantallas gigantes ubicadas en Bogotá, Cali.